ya a nuestra Biblia, Salmos 19. Vamos a estar viendo qué preciosos los salmos. Hermanos, hemos visto ya algunos. No vamos a ver todos, yo voy saltando algunos. Vamos a ver verdades, ¿verdad? Algunos de los salmos que vamos a estar viendo. Y ahora vamos a ver el Salmo 19. Es un salmo muy precioso, de hecho una alabanza. Los salmos, la mayoría de los salmos, bueno, son himnos, ¿verdad? Son oraciones, son cánticos, oraciones, ¿verdad? Como el tema de Moisés, ¿verdad? La oración famosa, ¿verdad? De Moisés y también de David, ¿verdad? Hay salmos de los hijos de Coré, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo si los Coré y su familia, fueron tragados por la tierra? Y que en realidad no fueron todos, ¿verdad? Los hijos de Coré, no, ¿verdad? La Biblia nos menciona que no llevarán el pecado de los padres, dice, los hijos ni los hijos llevarán el pecado. Bueno, los hijos no llevan el pecado a los padres y los padres el pecado a los hijos. Entonces, por esa causa, los hijos de Coré, ¿verdad? Son los que compusieron salmos también, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Ver el testimonio de los padres y ellos no seguir, ¿no? Ese ejemplo de rebeldía y se convirtieron, ¿verdad? Y compusieron salmos incluso, ¿eh? Tremendo, ¿no? Tremendo testimonio. Ok, así que salmos, hermanos, tenemos ahí el libro de los salmos y ahora vamos a ver el 19. Vamos a ver, hermanos, vamos a estar viendo desde el versículo 7. Nos ponemos de pie y me ayudan a leer, por favor. De hecho, esto lo hemos cantado también algunas veces, ¿verdad? Con los varones y con los varones. Desde el 7 vamos a leer al 12. ¿Qué? Al 12. Alternadamente dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El testimonio de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá defender sus propios horrores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. Vamos a dar la lectura, vamos a estar viendo, hermanos, ¿verdad? La importancia, ¿verdad?, de la palabra de Dios en nuestras vidas, la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar, Padre mío, ayúdanos por favor en esta mañana, oh Dios mío. Pudiéramos hablar tanto, Señor, de lo que significa, de lo que es tu palabra para nosotros, de lo que debe ser para nuestras vidas, Señor, de cómo debemos verla, de cómo debemos valorarla, de cómo debemos, Señor, seguirla, creerla, obedecerla. Oh Dios mío, ayúdanos, Dios querido, a poder, Señor, recordar, aprender cada día más hoy, Señor. Ruego, dejo en tus manos, Señor, este tiempo y gracias por tus siervos que tú usaste para que a través de ellos se pudiera dejar escrito tu palabra, Dios, para que nosotros la tuviéramos acá. Y gracias por aquellos siervos tuyos también que la tradujeron a nuestro idioma, que la podamos tener, Dios, en nuestro idioma. Gracias por aquellos siervos que tú también usaste, Señor. Padre, gracias, Dios, por tu palabra. Bendice, por favor, este tiempo. Ayúdalos a los adolescentes, a los niños, a cada uno de los adultos, a cada uno, Señor, ayúdanos a través de tu bendita palabra, enseñándonos, edificándonos. Obra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, rápidamente lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Como yo le mencioné, este es un cántico, ¿verdad? Nosotros lo hemos cantado a veces en las reuniones y es precioso lo que nos dice aquí. Este salmo es de David y es verdad, él ahí nos enseña
su corazón, nos abre su corazón. ¿Qué tan importante para él es la palabra, la ley? En ese tiempo se conocía como la ley, ¿verdad? De hecho, los judíos lo siguen conociendo así: la ley, los profetas y los salmos. Hacen tres divisiones los judíos en cuanto a lo que es toda la escritura o el Torá o la Biblia, ¿verdad? La ley, hablando de todos los mandamientos, el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, los profetas, ¿verdad? Y los salmos, ¿ok? Entonces, aquí cuando está hablando, ¿verdad? David está hablando acerca de la ley, hablando acerca de la palabra de Dios, hermano, pero están como sinónimos de todo lo que viene siendo la palabra de Dios en las Escrituras. Porque si nos ponemos a ver, él habla de la ley, él habla del testimonio de Jehová, él habla de los mandamientos de Jehová, él habla del precepto de Jehová, él habla, hermanos, acerca de los juicios de Jehová. Entonces está hablando todo acerca de las Escrituras, ¿verdad? Habla acerca de la mayoría de las palabras que usa acá son sinónimos de lo que viene siendo las Escrituras. Algunos decían preceptos, algunos, ¿verdad?, decían los juicios, algunos decían los mandamientos, algunos la ley o el testimonio, ¿verdad?, de Dios. Entonces siempre lo mencionaban de alguna forma, pero lo más conocido era la ley de Dios, ¿verdad?, la ley de Dios. Y cuando vemos aquí, hermanos, en este salmo, David está hablando, ¿verdad?, de la importancia de la palabra de Dios, de la ley de Dios, del precepto, del testimonio, de los juicios de Dios. Es importante tenerlos en cuenta y para qué sirven y en qué nos benefician, para qué nos ayudan y qué importancia hay de guardarlos y qué bendición hay de llevarlos a cabo. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, estamos viendo, comienza diciendo, ahí dice, la ley, dice, de Jehová es perfecta. ¿Ok, hermano? Es perfecta. ¿Ok? Hay mucha gente en el mundo, incrédulos, ¿verdad, hermano?, que dicen que la Biblia se contradice, que hay errores en la palabra de Dios, pero, hermanos, en realidad la ley, la palabra en sí de Dios es perfecta. Nosotros entendemos que la Biblia no se puede interpretar humanamente como darle una interpretación privada, porque la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Okay? Por ejemplo, hay muchas religiones hoy en día, pero estas religiones surgieron porque quisieron darle una interpretación a la manera de ellos, al sentir de ellos, al pensamiento de ellos, dar una interpretación a la palabra de Dios. Pero la Biblia no es interpretación privada. ¿Okay? La Biblia se interpreta por sí misma. ¿Okay? Lo que te dice la Biblia, hermano, hay pasajes que te lo explican en otra parte. ¿Okay? Por esa causa la Biblia es un conjunto. Biblia quiere decir libros de libros, o sea que dentro del libro hay muchos libros, pero todos son libros, ¿verdad?, que son de los diferentes autores que Dios usó para escribir la palabra de Dios. Hermano, aunque fueron de diferentes tiempos, algunos se llevaban, hermanos, años, ¿verdad?, unos de otros en el tiempo que Dios les habló, pero aún así todo encaja completamente bien. Todo lo que se hablaba del Mesías, cuando habló, por ejemplo, Isaías, habló en un tiempo diferente a lo que habló Daniel. ¿Ok? Ahora, hay un libro de los Salmos que fueron en un tiempo diferente. Ahora, los profetas, hermanos, se encajan tan bien y están hablando, hermano, en una forma, ¿verdad? Cada uno por su estilo diferente, cada uno, pero todos en sí están hablando, ¿verdad, hermanos?, hacia un mismo objetivo, hacia una misma meta. Hermanos, entonces, el propósito es exaltar al Señor y hablan acerca del Mesías. Mismo Jesucristo, cuando Él resucitó de los muertos, Él dio la incredulidad de los discípulos. Y Él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Entonces Él dice, no habéis, dice, leído, dice, porque todo lo que, cuando habla ya Lucas, dice, todo lo que está escrito de mí, dice, los profetas,
profetas, en los salmos, dice en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, dice todo lo que está escrito de mí. Y entonces, cuando vemos ahí, hermanos, todo se escribió y todo apunta al Mesías, ¿verdad? Al Mesías. Toda en el Antiguo Testamento sombra del Mesías, de aquel que iba a venir. En el Nuevo Testamento, enseñanza del Mesías que vino. La vida del Mesías en los evangelios, los 4 evangelios, pero hermanos, la enseñanza acerca del Mesías y de la voluntad de él en las cartas paulinas, ¿verdad? En las cartas generales que se escribieron, ¿verdad? En los libros que se escribieron, ¿verdad? En los libros históricos del Nuevo Testamento, como los Hechos, o en el profético como Apocalipsis. Todo se escribió acerca del Mesías. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, por eso está diciendo la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta. No se contradice. El que dice que se contradice lo está viendo humanamente y a través de la lógica humana. Porque la Biblia, hermanos, va contra la lógica. Hay muchas cosas que van contra la lógica. La fe va contra la lógica. ¿Me entienden? Hay muchas cosas, hermanos, que el hombre quiere verlo y dice, pero no es lógico que pase esto. ¿Cómo que Dios está diciendo que uno tiene que dar su vida para poderla obtener? ¿Y cómo uno tiene que perder la vida para tener la vida? No entendemos, no puede ser. Yo tengo que preservar mi vida. Hermanos, y cuando el Señor habla de todas estas cosas, el mundo no lo entiende. Él dice, es necesario que el grano, dice, caiga, dice, la semilla caiga en la tierra, dice, y muera, dice, para que así de esa forma pueda llevar mucho fruto. Da un ejemplo muy, hermanos, muy claro acerca de la vida del cristiano. Y cuando nosotros ahora lo entendemos y decimos, yo tengo que morir a mí mismo para que yo pueda dar frutos espirituales, ¿verdad? Cristo dijo, yo tengo que morir para que resucite y de esa forma se cumpla el plan, el propósito por el cual viene este mundo, y a través de su sangre, de su resurrección, venciendo la muerte, muchos puedan tener la vida eterna. Él necesitaba morir para llevar mucha gente al cielo. Amén. Tú y yo estamos incluidos. Por eso él dijo, necesario que la semilla caiga y muera, para que después nazca y dé mucho fruto. Pero eso se aplica a la vida nuestra también. Nosotros también tenemos que morir a nosotros mismos para que el fruto del Espíritu Santo tenga cabida en nosotros y nosotros demos fruto en nosotros y a través de nosotros. Amén. Haya frutos. Amén. Entonces, es importante, hermanos, pero el mundo, ¿verdad? La persona que no tiene el Espíritu Santo no lo puede entender y dice, no, pero que aquí la Biblia tiene errores, que la Biblia se contradice, ¿verdad? Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué puede hacer la ley de Jehová? Convertir un alma. ¡Qué tremendo! Puede convertir un alma. ¿Por qué, hermano? Porque a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios viene al corazón de la persona, es redarguida por medio de la palabra de Dios, y esa persona entiende su condición, se arrepiente de sus pecados y clama a Jesús para que le salve. Por eso dice la Biblia, la ley de Jehová es perfecta y solo la palabra de Dios puede hacer eso. Dice que convierte el alma. La palabra de Dios. Vean conmigo lo que dice el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Cómo dice Pedro ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen las Escrituras? ¿Qué hace la palabra de Dios? Primera carta de Pedro, capítulo 1. Miren lo que dice, hermanos, ahí en el versículo 23. ¿Ven? ¿Tienen? Un poquito está por ahí.
sino de incorruptible. Dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén, hermano. Entonces estamos viendo aquí que Pedro dice, fuimos renacidos, fuimos, hermanos, dice renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, que es la palabra de Dios. Entonces cuando vemos aquí el salmista está diciendo, hermanos, ahí en el Salmos, que la ley de Jehová es perfecta. No podemos dudar de la palabra de Dios. Amén. Debemos confiar en la palabra de Dios. Debemos amar la palabra de Dios. Yo sé que hay cosas que no nos gustan, ¿verdad? Hay cosas que nos pegan fuerte. Hay cosas que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Hay cosas que nos dicen qué es lo que tenemos que dejar de hacer. Y a veces nosotros batallamos con aquello y esa palabra no nos gusta. Pero es la palabra de Dios. ¿Me entienden? Es Dios hablando a través de su palabra. Entonces, la palabra de Dios es perfecta. Aunque lo que no me guste, tengo que aceptar lo que me gusta y tengo que aceptar lo que no me gusta. Entonces, dice ahí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Luego dice, el testimonio de Jehová, que dice, es fiel. Hermano, dice la Biblia allá en Hebreos, dice que dice, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque Dios es fiel. Si nosotros somos infieles, Él no cambia. Él sigue siendo fiel. Y qué bendición por eso. Porque creemos en sus promesas, Él es fiel. Creemos en su misericordia, creemos en su amor, Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. ¿Sabes por qué, hermano? En este mundo Él es fiel, hermano, mantener su creación, aunque hay mucha gente que no cree en Dios, aunque hay mucha gente que lo rechaza, Él sigue mandándonos la lluvia, Él sigue sacando su sol, ¿verdad, hermano? Él sigue poniendo las estrellas allá, Él sigue dando oxígeno a su creación, hermano, ¿por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él no cambia, Él sigue siendo fiel. Amén, qué maravilla. Entonces dice la palabra, es el testimonio de Jehová, es intachable, es fiel, dice la Biblia, que hace sabio al sencillo. O sea que si yo confío en el testimonio que Dios me da a través de su palabra, yo confío en Dios que Él es fiel, hermano, que su testimonio no tiene tinieblas, es intachable, Él es santo, Él es justo. Entonces, por lo tanto, yo voy a ser sabio, porque voy a tomar su palabra, voy a tomar su testimonio, voy a tomar el ejemplo, ¿verdad, hermano? Y cómo Dios quiere que nosotros seamos. Por eso, cuando habla nuestro Señor Jesucristo, habla allá en Mateo capítulo 11 y habla en el versículo 27 y 30. Él está hablando ahí y Él está diciendo, aprended de mí. Dice que yo soy manso y humilde de corazón y haré descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil, mi carga ligera. Amén. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él está diciendo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Verdad? Él está diciendo que nosotros debemos seguir su ejemplo. Y eso nos hace sabios. Su testimonio, el mayor testimonio que tenemos es de Jesucristo. ¿Me entienden? Yo puedo fallar, ustedes pueden fallar, somos humanos todos, pero Dios, Él no falla. Su testimonio es fiel. Por eso dice, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces cuando vemos aquí, hermano, dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. ¿Pero a quiénes? A
sencillo, aquel que dice, yo quiero ese ejemplo, me gusta ese ejemplo, yo acepto ese ejemplo, ¿verdad? Él no puede ser sabio aquel que dice, no, yo no necesito ese consejo, yo me las puedo de todas, ¿verdad? Yo soy muy sabio. Hay gente que yo dice, no, yo soy muy sabio. La Biblia no me enseña a mí mucho. Qué triste, ¿verdad? Ese carácter, ese corazón, ¿verdad? Terrible de pensar que la Biblia no le puede enseñar. Dios, el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo, hace sabio al que es sencillo y dice, Señor, yo necesito tu consejo, Señor, yo quiero poner en obra esto que tú me estás dando, que tú me estás enseñando. Y ¿sabes qué? Esa persona va a ser una persona sabia, va a ser librado de muchas cosas, va a ser hermano bendecido. ¿Por qué? Porque hermano, verdad, cuando Dios nos pone su palabra para que nosotros realmente seamos bendecidos y sus mandamientos para que seamos librados de muchos peligros, tantos peligros. Cuando Dios nos pone mandamientos porque nos está protegiendo y Él nos ama. Amén. Entonces por eso cuando vemos aquí dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, dice al sencillo, hace sabio aquel que acepta su consejo, que escucha, ¿verdad? Que cree, que aplica su vida, ¿verdad? El testimonio de Dios. Y luego dice, hermanos, dice los mandamientos, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, no son torcidos, son rectos. Amén. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que los mandamientos de Dios, Él es justo, Él va a guiarnos por un camino recto. Quienes a veces nos salimos de ese camino somos nosotros. Dios ha hecho su camino, hermano, recto. Hermano, pero ahora, cuando vemos nosotros aquí está diciendo, ¿verdad, hermano salmista? Está diciendo los mandamientos de Jehová son rectos, dice que alegran el corazón. Hermano, qué importante que los mandamientos del Señor son rectos. Dice cuando tú te sometes, te sujetas a la voluntad de Dios, te estás acercando cada vez más a Dios. Y cuando tú te acercas más a Dios, ves los caminos de Dios, camina en sus caminos, ¿verdad? ¿Qué dijo Isaías? Dice, porque mis caminos no son vuestros caminos. Dice, mis pensamientos, vuestros pensamientos, como son más altos mis caminos que vuestros caminos, dice. Entonces, hermano, cuando habla el Señor, está hablando de que sus caminos de Él son rectos. Nosotros tenemos mucha enseñanza o muchas cosas que traemos, ¿verdad? Que aprendimos en el mundo tal vez, y a veces nosotros como que nos desviamos de los caminos rectos de Dios porque pensamos, esto es así, no, esto es así, ¿verdad? Y nos vamos desviando de los caminos rectos del Señor, pero si nosotros seguimos los caminos rectos y nos conformamos a los caminos de Dios, déjame decirte, dice la palabra de Dios, tú te estás acercando más a Dios cada día. ¿Por qué? Porque la obediencia marca, hermanos, la obediencia marca el nivel espiritual que tú tienes en el Señor. Amén. Amén. La obediencia que tú tengas para con Dios en sus mandamientos marca la fe y el crecimiento que tú tienes. ¿Por qué la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, creer en la palabra de Dios, eso es la fe. Creer a Dios, creer a su palabra. Entonces, querido hermano, dice la palabra de Dios acá, dice que los mandamientos de Jehová, dice, son rectos. ¿Qué hacen? Cuando tú te acercas a Dios, alegran tu corazón. Aquel que sigue el Espíritu, en lugar de, hermanos, de problemas, de luchas, tiene paz y tiene gozo. Amén. Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. O sea, todas estas cosas, pues dice, hay gozo.
Por eso dice aquí, hermano, dice la palabra de nuestro Dios ahí, dice los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Miren lo que dice otro salmo ahí, sin perder ahí donde estamos. Vean conmigo Salmo 16, un poquito atrás. Salmo 16. Versículo 11. Mira lo que dice, Salmos 16, 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Luego dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. O sea que el que está cerca del Señor experimenta el gozo, el fruto del Espíritu Santo. El que está lejos, pero hermano, no puede ver lo que hay cerca, estar cerca del Señor. Entonces, la palabra de Dios menciona ahí, se mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Dice, delicias a tu diestra para siempre. Hay delicias a la diestra de nuestro Dios. Por eso qué importante estar cerca al Señor. Buscar estar cerca. ¿Sabe lo que decía? Mira, hermano, los demás discípulos le tenían cierta envidia a Juan y a Santiago. A Juan y a Santiago, los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos vinieron al Señor. Y ellos le decían al Señor, Señor, cuando estemos en tu reino, nosotros queremos estar, dice, a la derecha y a la izquierda. Y los demás se enojaron. ¿Por qué ellos estaban diciendo eso? Y el Señor les dice, ustedes pueden tomar la copa que yo voy a tomar. O sea, hablando acerca de cómo iban a morir ellos. O sea, si iban a sufrir por el nombre de Cristo. Ellos dijeron, Señor, estamos dispuestos a tomar esa copa. Y vaya, hermanos, que Dios los cambió, Dios los transformó. A ellos recuerdan que fue a Santiago el primero, que fue atravesado por la espada, ¿verdad? En el tiempo de Herodes, ¿verdad? Él fue atravesado por la espada, fue uno de los primeros que murió. Después vemos a Juan. ¿Cómo se le llamaba Juan? El discípulo amado. El que siempre estaba recostado al lado de Jesús. El que escribió el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis, que Dios lo usó. ¿Y sabe qué? A él lo metieron en aceite caliente, dice la historia, porque no querían que siguiera predicando. Entonces lo agarraron y le dieron aceite, dice la historia, y a él lo tiraron ahí para que muriera en ese aceite hirviendo, y Dios lo libró, porque el Señor había dicho que él iba a quedar después, ¿verdad? Él no murió por muerte, hermano, que lo mataron, él murió por muerte natural. El apóstol Juan fue el único. A todos los demás dice que murieron, a uno lo decapitaron, a otro lo crucificaron y murieron así duramente, pero esto ha sido una prueba tremenda. Dios lo libró de ese tremendo recipiente de aceite caliente donde vivieron para liquidarlo y matarlo. Y como no murió, entonces lo llevaron a la isla de Pasmo, lo desterraron a esa isla que estaba abandonada para que él ya no predicara a nadie ahí, y lo dejaron allá, hermano, ¿verdad? Pero Dios le reveló el libro de Apocalipsis estando en la isla de Patmos ahí. Dios le reveló lo que iba a venir y todo esto. ¿Por qué, hermano? Porque él, desde un principio, que él está cerca del Señor. Y Dios lo usó grandemente. Amén. Dios lo usó grandemente. Por eso dice la palabra de Dios acá, lo dice acá, hermano, dice la ley de Jehová, dice los mandamientos de Jehová. Dice, son rectos que alegran el corazón, ¿verdad? Hay gozo delante de la presencia de Dios. Porque el apóstol Pablo decía, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Estando en la cárcel, hermano, ¿por qué podía hallar el gozo él? Allí en las pruebas, en las luchas. ¿Por qué? Porque él estaba cerca al Señor. Buscaba estar cerca al Señor, guardando su voluntad, haciendo su voluntad, los mandamientos de Dios.
Hermano, entonces, cuando vemos nosotros acá, si podemos ver ahí, ¿verdad, hermanos? Dios nos está hablando, ahí el salmista dice que los mandamientos de Jehová son rectos, hermano, dice que alegran el corazón. Luego dice la otra parte, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová. Como vimos, hermanos, la mayoría de estas palabras son sinónimos, ¿verdad? Ya está hablando acerca de lo mismo, de la ley, de la palabra, del testimonio, de nuestro Dios, de los mandamientos. El precepto de Jehová, dice, es puro, dice, o sea, quiere decir que no está contaminado, como vimos hace rato, ¿verdad? Que la palabra de Dios, nosotros fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Dice la palabra Dios es puro, hermanos, no está contaminado. Y luego dice la palabra Dios alumbra a los ojos. Alumbra a los ojos. La Biblia dice, hermano, la palabra que estamos mencionando en el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y luego dice, lumbrera a mi camino. Hermanos, nosotros podemos caminar en este mundo confiados, si caminamos en la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios, porque sabemos a dónde nos dirigimos, porque hay una luz que va guiándonos siempre, y ese es el conocimiento bendito de la palabra de Dios. Qué lindo es conocer la Biblia, amén. Qué lindo es conocer la palabra de Dios. Antes, hermano, la verdad nosotros no la conocíamos, y era difícil, pero gloria a Dios por el Espíritu Santo, que nos ayuda a entender. Y ahora entendemos tantas cosas, hemos librado de tantas cosas, y ahora podemos caminar y saber lo que vamos a hacer, si es la voluntad de Dios, si no es la voluntad de Dios. Nosotros elegimos decir, bueno, no voy a hacer esto porque no es la voluntad de Dios, y podemos seguir por esa ruta derecha que nos traza el Señor. O podemos decir, no, pues muy difícil, muy duro, no, yo no voy a hacer eso porque no me gusta, no, por ahora no lo quiero hacer, y vamos por un camino diferente, torcemos nuestros caminos y dejamos el camino recto del Señor. Pero tristemente vienen consecuencias porque nos estamos alejando de la vereda que Dios nos ha trazado. Amén. Entonces, es importante, hermano, ver que los mandamientos y los preceptos de Jehová es puro, dice la palabra de Dios, que alumbra a los ojos. Bienaventurados sois vosotros, dice, porque podéis ver, dijo el Señor a los discípulos. Dice, porque hay muchos que quisieron ver y no pudieron, lo que ustedes ven ahora. Y hermanos, nosotros vemos esto que estamos viendo, la palabra de Dios ya revelada, ya completa. Podemos ver, tenemos, hermanos, el libro completo en nuestras manos, y podemos ver hacia atrás de la crucifixión de Cristo, poder ver hacia adelante, hacia dónde nos dirigimos, hermanos, y gloria a Dios porque ahora podemos ver. Es muy triste cuando hay gente que está ciega, porque no puede ver todavía, porque no tiene el Espíritu Santo, porque no se ha convertido. Y así estábamos muchos de nosotros, estábamos sin poder ver, muchos de nosotros. Y hasta que después Dios nos abrió los ojos y ahora podemos ver, podemos entender su palabra. Gloria a Dios. Dice ahí, hermano, entonces dice la palabra de Dios, no vamos a tardar mucho más, pues dice el temor de Jehová es limpio, dice que permanece para siempre. Luego dice ahí el versículo, dice el siguiente, los juicios de Jehová son verdad. Los juicios de Jehová son verdad. Dice, todos justos. Amén. Dios no es injusto, aunque nosotros a veces nos parece que Dios ha sido injusto. Dios es justo. Amén. Él no se equivoca, hermano. Amén. Muchos dicen, Señor, te equivocaste, mira, es injusto lo que hiciste. No, Dios no es injusto. Amén.
a veces nosotros no podemos ver como Dios ve. A veces nosotros nos quedamos mirando solamente el momento y la circunstancia, pero no, Dios está mirando hacia adelante. Dios mira hacia allá lo que quiere hacer y lo que va a hacer. Y no pasa eso, ¿no te ha pasado a ti que a veces, Señor, ¿por qué permite esto en mi vida, Señor? ¿Por qué pasa esto en mi vida, Señor? Oh, Dios mío, si yo te estoy sirviendo, si estoy siendo fiel, Señor, ¿por qué deja que pase esto, Señor? Y nosotros vemos el momento, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, pero no vemos lo que Dios está haciendo, lo que Él quiere hacer. Y Él nos pide paciencia. Paciencia. Qué difícil es eso, ¿no? La paciencia. Nosotros queremos ya las cosas, Señor, ya. Y Dios dice, espera, es el tiempo de Dios, es el momento de Dios. Y tenemos que esperar. ¿Cuántas veces Dios nos cierra puertas y nosotros hacemos berrinche y queremos salir por una y por otra y no podemos? ¿Sí, Señor? ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, resignarme, Señor, estoy en tu mano. Haz tú lo que quieras hacer. Pero déjame decirle, hermano, Dios sabe, Dios es justo. Él es justo. Dice que el justo murió por los injustos. Él es justo. Entonces, cuando vemos aquí los juicios de Jehová, son todos justos. Y cuando Él, hermano, Él trae juicio, cuando vemos la definición de sentencia, decisiones, la definición de juicio, sentencias, decisiones judiciales, acciones de Dios que evalúan la conducta humana, abarcan tanto la corrección disciplinaria en la tierra como el veredicto final sobre la humanidad. No siempre son destructivos los juicios de Dios, buscan corregir, dar oportunidades de arrepentimiento. También son irrevocables los juicios de Dios y pueden significar la destrucción para quienes persisten en la rebeldía, reflejando que Dios no cambia. Amén. Los juicios de Jehová son todos justos. Y cuando Dios también juzga, Él también juzga para disciplinar a sus hijos o para que nosotros escuchemos, para que nosotros recapacitemos, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros nos volvamos del camino que vamos tomando. Entonces Dios siempre usa sus juicios, pero cuando llega el punto que ya viene la corrección definitiva, hermano, es duro, pero ahora Dios también usa su juicio con la humanidad, ¿verdad? Dios le da oportunidad a la humanidad para que le conozca, para que se arrepientan, para que crean en su amado Hijo Jesús, pero va a llegar el día cuando los juicios vendrán a aquellos que no recibieron a Jesús como Salvador. Y este va a ser el juicio que lo va a llevar a la eternidad, a la condenación. Pero Dios a sus hijos también. Él les trae, Él ve, Él corrige, Él, hermano, nos va cambiando y nos va transformando. Algunos son más dóciles, algunos son más duros de corregir, y Dios tiene que usar ciertas cosas para cambiarlo, para transformarlo, ¿verdad? A algunos le tiene que dar más con la varita, ¿verdad? A otros simplemente con la reprensión y ya. Algunos simplemente con la exhortación son más sabios, ¿verdad? Con la exhortación y ya entiende. Pero Dios así disciplina a sus hijos. Pero dice la palabra de Dios aquí, David está diciendo los juicios de Jehová. Dice los juicios de Jehová, dice, son verdad, todos justos. Qué impresionante, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dice, dulce más que la miel y la que destila del pañal. Debe ser algo hermoso, precioso, deseable, codiciable para nosotros, porque eso nos da la vida, porque eso nos encamina en nuestro caminar terrenal, hermano. Y luego dice ahí, seguimos rápidamente, dice, tu siervo, versículo
Versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. Tu siervo es amonestado con ellos. Pero viene la promesa. ¿Qué pasa con aquellos que guardan, que aman, que desean, que anhelan la palabra de Dios? Dice ahí el versículo 11. En guardarlos hay gran galardón. Amén. En guardarlos hay grande galardón. Hermano, dice la palabra de Dios, si tú entiendes que Dios va a recompensar a cada uno según sea su obra. Si tú guardas los mandamientos de Dios, Dios tiene grande galardón para ti como hijo de Dios. Hermano, ya terminamos con este ejemplo. Moisés, él se mantuvo fiel. ¿Sabes por qué? Porque él estaba mirando el galardón. Él se mantuvo fiel. Rápidamente, Hebreos 11. Estamos terminando. 11, Hebreos 11, versículo 24. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos. Amén. Mira, hermano, lo que dice ahí la palabra de Dios. Hebreos 11. 11:24. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros del mundo o de los egipcios. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Wow! ¿Sabes por qué Moisés, hermano, él fue tan fiel en la casa de Dios? Él quería el galardón del Señor, la aprobación del Señor, que Dios, hermano, lo iba a premiar al final. Él no quería premios terrenales, hermano, gloria terrenal. Él buscó ser fiel a Dios, a sus mandamientos, a sus palabras, a su voluntad, porque él tenía la mirada en el galardón. Hermano, ¿tú crees que Dios te puede recompensar? ¿Tú crees que Dios te puede bendecir? Dios es bueno, amén. Pero Él dice, en guardarlos hay grande galardón. Así como quieres que sea tu vida, como quieres que sea la vida de tu familia, porque lo que hacemos nosotros perjudica a nuestras familias. Lo que hace el padre perjudica a la familia. Lo que hace la madre perjudica a la familia. Lo que hacen los hijos perjudica a la familia. Entonces, cada uno de nosotros, si tenemos, hermano, en cuenta los mandamientos de Dios, si amamos los mandamientos de Dios y los llevamos a cabo, Dios dice, hay grande galardón. Y eso va a contaminar a toda mi familia. Amén. Porque yo quiero mi familia que sea bendecida. Amén. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos. Yo quiero que mi hogar sea bendecido. Yo creo que tú también deseas eso. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, guardarlos, hay grande galardón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por ser tan bueno y tan fiel. Oh Señor, qué preciosa tu palabra, qué consejos tan hermosos que nos das, qué promesas tan especiales que tenemos en ella. Oh Dios mío, tu palabra es pura, tus juicios son justos. Oh Dios mío, a veces nosotros no entendemos lo que pasa y a veces nos ponemos a hablar, a luchar, a quejarnos o a murmurar, Dios mío. A
veces como humanos no entendemos lo que pasa en nuestras vidas. Perdónanos y ayúdanos a que podamos, Señor, ver como tú ves. Poder, Señor, a ver que tú amas a tu pueblo, a tus hijos, y que tú no buscas el mal de nadie, sino tú deseas la bendición. Tú vas a permitir pruebas muchas veces, vas a permitir enfermedades muchas veces, vas a permitir falta, escasez a veces, oh Dios mío, críticas, rechazo del mundo, pero sabemos, Dios, que todo eso pasó en nuestro Señor Jesucristo y todos los siervos y siervas tuyas ante Él, a nosotros, para seguirte. Ayúdanos, por favor, a entender y a mirar, Señor, que todos son parte de nuestro peregrinar para llegar a ese día tan esperado y especial en nuestra reunión contigo y poder tener galardones como tu palabra nos menciona, Señor. Ayuda a mis hermanos, querido Padre, a seguir tu palabra, Señor, a creerla de todo corazón y a ponerla en práctica. Dios, qué importante es, Señor, de acuerdo a la obediencia nuestra, que es nuestra fe y es nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos a crecer cada día más, Señor, a ser fieles a ti, a ser fieles a tu palabra. Oh Dios, por favor, bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo. Y así como estamos ahí, hermanos, piensa en tu corazón. Piensa en tu corazón qué importancia tiene la palabra de Dios en tu vida, qué importancia tienen los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, la ley del Señor, la palabra de nuestro Dios, la escritura, qué importancia tiene en tu vida, cuánto la amas, cuánto deseas estar cerca del Señor, cuánto buscas escudriñarlo, cuánto buscas que Dios te hable, cuánto deseas estar cada vez más cerca del Señor, como Juan, como Santiago, deseaban estar cerca del Señor y no lejos, querían estar ahí pegados para saber qué es lo que el Señor quería, conocer su voluntad, qué es tu deseo. O tal vez estás lejos y no puedes sentir el gozo que Dios da a aquellos que están cerca. Acércate al Señor. El Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Él no nos va a rechazar. Él dice: acércate a mí. Él dice: ven a mí. Él dice: búscame y me hallaréis. Llámame y se abrirá. Dice: búscame, ven a mí. Hermanos, entonces Él está llamándonos. No andemos a lo lejos, acerquémonos a Dios, guardando su bendita palabra, amando su voluntad, amándole a Él, llevando a cabo sus preceptos, sus juicios, ¿verdad? Considerándolo como todos justos, que no hay un despropósito de Dios, sino que todo tiene un propósito por todo lo que Él permite en nuestras vidas. Padre mío, tú conoces todos los corazones. Gracias por vivir, mis hermanos que están aquí hoy en esta mañana. Ayúdanos a todos, Dios, a hacer caso a tu verdad, lo que tú nos hayas hablado, Señor, a tomarlo para nosotros, corregir cosas, dejar cosas que tal vez tú nos estás hablando. Ayúdanos a no ser rebeldes, ayúdanos a ser dóciles de corazón. Oh Padre mío, por favor, bendice todo esto y gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Yo le bendiga, hermano.